Bueno, iniciamos la clase de hoy. Está presente el equipo 1. Lo que yo tengo aquí es Constanzo Valentina, Colinecul María Antonella, Pinilia Sánchez Jazmín y Valdebenito Luciana. ¿Están? La profe, sí estamos. ¿Están todas? Bueno, sí. Sí, profe. La idea es que cuando presenten o en trabajos que han efectuado, que yo los he recepcionado, que está muy bien, puedan liberar cámara en lo posible para que nos podamos conocer y un poco presentar su exposición. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, así que tiene más o menos como máximo, el equipo va a tener 10 minutos, si no más, porque la idea es que si no se diluye mucho. Bueno. Bueno. Teníamos igual un power cortito. Bueno, ¿lo quieren proyectar? Bueno. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Nosotras lo que hicimos fue hacer como una presentación más o menos de cómo fue el proceso de elaboración del trabajo, más que nada. Bien. Por ahí no situarnos tanto específicamente en lo teórico, sino también en nuestro proceso de cómo nosotros trabajamos el texto, cómo lo interpretamos y cómo en base a eso también hicimos el análisis que hicimos. No sé si ahí quieren mis compañeras explicar. Bueno. Lu, ¿puedes pasar por fila de diapositivas? Dale. ¿En cuál? ¿Ahí? La segunda. Está en la segunda. No sé si se ve. Ah, En la de los autores está. Está en la primera. ¿No se cambia? No, tienen que moverlo. Si no, Lu, ponele arriba donde dice presentación con diapositiva. Claro, capaz que presentación. Claro. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, en primer lugar, nosotras nombramos los autores que se mencionaban en el texto, que está Quiroga, quien toma la definición de sujeto desde la teoría pichoniana para poder expresar al sujeto como su importancia como un ser social. Después también encontramos a Duchaski, creo que se dice así, quien habla sobre el problema que aparece cuando se requiere mirar más allá de lo establecido, es decir, mirar fuera de lo que se tenía pensado. Después encontramos a Badiou, quien toma la definición de acontecimiento, lo cual lleva a una transformación debido a una posibilidad que surge por este acontecimiento. Y luego encontramos a Julien, quien toma la definición de disponibilidad pensando en el contexto en el que nos encontramos hoy de pandemia, como por ejemplo estar abierto a lo que pueda llegar a pasar, porque no sabemos qué puede llegar a pasar mañana. Entonces no arraigarnos, por así decirlo, no aferrarnos a las modalidades en las que estamos viviendo ahora, sino estar abierto a los cambios. Bien. Sí. Eso, ¿el power no lo pueden poner o tuvieron? ¿No se ve el power? A ver. No está. ¿Ahí? No lo vemos. No sé. No, yo no lo estoy viendo. ¿Ustedes lo están viendo? A mí tampoco me parece. No. ¿Pusieron compartir pantalla? Ahí sí. Ahí está. Bien. Sigo yo. Luego sigue Ansiu, que el autor menciona la herida narcisista planteada por Ansiu,
preguntándose si la pandemia nos expone a una nueva herida narcisista infringida por la humanidad. Que el narcisismo viene del amor propio, del sobreinterés de uno mismo, que la etapa más narcisista que tiene el ser humano es cuando somos recién nacidos y lo más importante es satisfacer nuestras necesidades. Entonces, en este concepto, eh, como una nueva, se pregunta si hay una nueva herida narcisista, que con la llegada del COVID viene a ¿cómo se dice? Desestabilizar nuestras bases, a romper con nuestras costumbres, con nuestras estructuras, lo que nosotros ya dábamos por sentado. Eh, y también con la llegada del coronavirus nos enseñó nuevas formas de vivir a las cuales no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, la virtualidad, adaptarse a esta, los nuevos hábitos que tenemos en la vida cotidiana, también esto de la higiene. Eh, Luego, desde el trabajo social, el autor menciona a estos trabajadores sociales que son Fernández García y López Paláez, que plantean las barreras que nos impone la virtualidad y cómo las instituciones públicas y privadas ofrecen nuevas formas para enfrentar estos problemas, para garantizar el acceso a Internet. Como por ejemplo en la universidad hubo una beca estudiantil de conectividad para aquellos que no podían o se les dificultaba el acceso a Internet. Y por último, menciona el aporte de la autora Janine Piaget, que habla de cómo la vida nos conduce a modificaciones según el contexto en que nos encontremos, que nos hace partícipe de estos sucesos. Las modificaciones que hubieron con la llegada del coronavirus al país, que por ejemplo nos vio obligados a hacer cuarentena obligatoria, no asistir a clases presenciales y a pasar a tener clases online, tener también mucha concientización de lo que es la higiene, el distanciamiento social. Eso sería. Bien. Bueno, después nosotras tomamos lo que dicen los autores, que el trabajo social presta atención a los efectos del contexto y que esto va a atravesar a los sujetos y a las relaciones. En este caso, nosotras tomamos los modos de intervenir del trabajo social y cómo estos se vieron interrumpidos o limitados de alguna forma por estas nuevas, por el aislamiento y por la pandemia, debido a que había que estar cada uno en su casa y también esto de la distancia. Entonces, encontramos los nuevos modos de intervención, por ejemplo, las técnicas principales como las entrevistas y las visitas a domicilio como se vieron limitadas, por lo que los trabajadores sociales tuvieron que encontrar nuevas formas para poder realizar la intervención. También lo que nos parece importante fue esto de que los autores plantean que esto también, o sea, como que las desigualdades sociales comenzaron, aumentaron. Entonces, el rol del trabajador social y de los actores sociales era importante porque hay muchas personas que quedan expuestas a diferentes situaciones debido a esto del aislamiento. Bien. Después, por último, nosotros pusimos esta imagen porque hay un punto del trabajo que nos invita como a reflexionar y hacer nosotros mismos preguntas sobre No, la situación y no se sobre ve la imagen, o sea, la vemos en el costado, pero no la vemos en la presentación. A ver. Si lo pongo ahí, ¿se ve? Ahí está, bien. Hermosa imagen. Es de dos niños con una tablet. Y lo pusimos porque nosotros usamos en el ejemplo para analizar el material del texto y también para analizar el contexto actual, elegimos pensar esta situación en el nivel inicial. Nosotros partimos de una frase que también se habló, de un concepto, perdón, que se habló en la clase, que es el concepto de acontecimiento. Y en particular hay un fragmento del texto que dice que en cuanto al concepto de acontecimiento,
Dice que necesita de un quiebre para transformar en una posibilidad aquello que fue declarado imposible. Entonces nosotros nos pusimos a pensar qué sucede con el concepto de acontecimiento en lo que es la enseñanza a nivel inicial. ¿No? Lo que fue más que nada el año pasado, en donde se observaba que los nenes les costaba en parte como concentrarse, como prestar atención, les costaba interesarse por la clase. Entonces nosotras nos preguntábamos si acá, si en esa situación se podría hablar en parte por una resistencia de parte de los niños o quizás también es una resistencia por parte de los docentes de querer seguir conservando los métodos de enseñanza vigentes desde hace muchos años. Después, otra cuestión que surgió analizando también el contexto del nivel inicial fue la contradicción que se ve, ¿no? En este momento en el que generalmente siempre se criticó o se cuestionó el uso y abuso de las pantallas de los nenes eh, y que ahora es una herramienta más de trabajo y que es necesaria, que por un lado se cuestiona el exceso de estímulo que genera por ahí, el estímulo visual que genera el uso de las pantallas en los niños y en las niñas, y que hoy también se observa que falta, para lo que es el proceso de aprendizaje, se observa que falta estímulo, porque por ahí es necesario, sobre todo en los niños y en las niñas, el contacto con el otro, ¿no? Lo que vendría a ser el estímulo físico, el ver al otro, el contacto con los pares. Entonces también nos preguntamos esto. Y después otra cuestión que surgió a analizar es el hecho de los roles, cómo se ven, cómo se van perdiendo o cómo nos falta la definición de los roles, ¿no? En tanto que al estar todos conectados por ahí desde la pantalla, se pierde como, por así decirlo, lo que es la autoridad de la docente o el docente, sobre todo en los niños, que es como que se cuesta, como hay una línea muy delgada entre la diferencia entre un par y por ahí un docente. Así que más o menos esos fueron nuestros análisis. Bien, muy interesante cómo ustedes pudieron recuperar el aporte de lo que dice el texto, que como dijimos en las clases anteriores, es un texto simple, pero a la vez no por ello complejo en cuanto que introduce varias cuestiones de conceptos muy interesantes a seguir analizando. Y si ustedes, como bien dijeron, abren a cada uno de esos autores, investigan esos autores, van a abrir un margen así, un planteos de muy diverso y de diferente índole en las ciencias sociales que remiten a diferentes análisis respecto a la pandemia, o sea, desde la filosofía, desde lo que es la psicología social, desde lo que es el psicoanálisis, todos ellos que van aportando a este análisis de la complejidad de esta línea teórica. Acuérdense que el buen trabajo social, por lo menos desde esta cátedra, adherimos un poco al planteo de la psicología social, que ustedes como van a ver con el profesor Fursi. La psicología social tiene el aporte y está imbuido, por así decirlo, por el origen del psicoanálisis y el origen de la psicología. O sea que justamente estos aportes, que si bien algunos no son de la psicología, hacen, por ejemplo, sobre todo el filósofo coreano, hacen un análisis de la época, ¿no? Porque en realidad, ¿quién hoy lo van a invitar a leer a estos autores actuales que invitan a abrir y pensar la complejidad de lo que impacta la pandemia en el escenario social hoy? Así que muy interesante, me encantó la imagen también que plantearon al final, porque sí remite un poco a pensar el presente y también el futuro, ¿no? Que nos acontece para la intervención. Así que muy bien, chicas, al igual fue uno de los trabajos que plantearon, estaba muy bien presentado, estaba muy bien, o sea, su organización y su presentación en el escrito también está muy pertinente. Así que bueno, no le podemos dar un aplauso, pero bueno, muy bien, por aparte por animarse y por seguir apostando por ahí a presentar con otra forma también su trabajo. Bueno, si alguien le quiere hacer alguna pregunta a las compañeras. ¿No? Bueno,
Muchas gracias. Seguiremos entonces con el equipo número 3 que me pidieron por ahí que por favor, porque tenía una compañera que tiene que trabajar, continuar con el equipo. Gracias, chicas. El equipo número 3 es Sofía Gajardo, Vanessa Jerez, Alejandra Martinetti. ¿Están? Allí la veo, Alejandra. Ahí baja un poco la cámara. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Un gusto con verlas por cámara. Gracias. Igual, Bueno. profe. Bueno. Bueno, tenía a alguien inquieta que quería estar en clase y como la ve está más activa que todos nosotros juntos. Sí, bueno, nosotros no sé, el resto, pero a mí particularmente no me molesta, al contrario, o sea, bienvenida a la clase, o sea, es parte, es parte, si tuviésemos presencialidad igual nosotros hemos tenido a lo largo de estos años varios niños que han acompañado la cursada, así que no hay problema. No sé, ¿ustedes cómo tienen organizado? Cuéntenme. ¿Sofi? Nosotras estamos hablando de trabajo prácticamente, no tenemos Power ni ninguna presentación, así que esto va a ser la realidad. Bien, entonces la escuchamos. Bueno, sí, más que nada, como introducción, le podemos decir que nosotros en nuestro trabajo, que era como desmenuzar ¿no? Que usted dijo que parece difícil, pero tiene muchos conceptos de diferentes autores. Entonces lo dividimos como en tres partes. Lo que son las localidades de las que hablan los autores, después una segunda parte, una mirada lógica y por último la intervención a favor social también. Bueno, los autores lo que plantean es cómo información actual en este contexto de pandemia, pero también de que es virtual. También impactó en el campo disciplinar y de intervención de distintas profesiones, más que nada de los que trabajan en lo social, como son trabajadores sociales, ¿no? O sea que bueno, que se ven limitados por ahí a trabajar de la modalidad en la que estaban acostumbrados, tuvieron que adaptar nuevas formas para llegar más que nada a los sectores más vulnerables. Bueno, también debido a este aislamiento, muchas entidades, muchos dispositivos tuvieron que cerrar sus puertas y diseñar nuevas modalidades para atender a la población o para intervenir, ¿no? Y tuvieron que hacer como un grado de urgencia, eso lo decían ustedes en la clase, que esto de la prioridad y que por ahí es difícil priorizar porque todo tiene su urgencia en cierta medida. El autor también dice que esta pandemia no solamente puso en jaque a toda la población, sino cómo se intervenía en lo cotidiano, lo que estábamos acostumbrados, en este eje de garantizar el acceso del Estado a la población en el caso de la intervención profesional. El autor también dice algo interesante, que es que el COVID-19 lo que trajo es resaltar los males de la sociedad, que antes ya existían, pero que no eran tan visibles, se visibilizaron más los problemas sociales y diferentes problemáticas. También, bueno, el autor Robles remarca que el vínculo uno antes se conocía y ahora, antes uno iba al encuentro, sabía con el que se iba a encontrar y ahora tenemos que disponernos al encuentro. No sabemos con lo que nos vamos a encontrar y bueno, eso también genera un poco de ansiedad y también afecta a la salud mental. Bueno, esta crisis también nos imposibilita la manera de aprender, la manera tradicional de aprender, por decirlo así, y de relacionarnos con el otro. Entonces, bueno, también hay dos focos, hay dos miradas, dos perspectivas, porque por una parte podemos verlo como un aprendizaje
y por otro como una catástrofe, que es algo que nos arruina la vida. Y si la miramos desde este lado del aprendizaje, podemos llegar a la conclusión de que adquirimos una nueva manera de vivir, nuevos conocimientos a los que antes no le dábamos valor, como por ejemplo las redes sociales, todo lo digital, todo lo visual, que antes lo veíamos muy, muy lejano, quizás que estábamos acostumbrados a vivir todo el tiempo, y ahora nosotros tenemos que disponernos a estas tecnologías para poder acceder a las clases o para poder, algunos trabajan así, la manera de lo virtual. Y lo virtual nos abrió un camino para sentirnos cerca, acompañados, y bueno, también poder llevar a cabo nuestras actividades. Bueno, también el acceso, destacar, ¿no?, que el acceso a todas estas herramientas digitales es desigual, porque no todos tienen acceso por ahí a la conectividad, y muchos estudiantes y muchas se quedaron sin poder seguir sus cursadas por el tema de que no tienen conectividad. Y bueno, acá se ven reflejados los nocivos efectos económicos y también sociales, ¿no? Que la pandemia refleja desigualdad social y económica, y que el capitalismo acá consolida de manera mayor la desigualdad en nuestro país. Bueno, ahora mi compañera Alejandra va a hablar sobre la mirada filosófica. Bien. Hola, sí, como decía mi compañera Sofía, sobre los aspectos del autor de las grupalidades virtuales, como grupo no queríamos dejar de lado la mirada filosófica, como usted bien habló en uno de los teóricos, profe, y nos nombró a Byung-Chul Han, sobre males endémicos. O sea, como grupo dijimos, bueno, vamos a seguir investigando sobre los otros filósofos y qué aporte tiene cada uno en este contexto de COVID, ¿no? Para ver sus reflexiones, porque si bien Roble los nombra, es como que no desplaza las ideas de cada uno. Entonces vimos que Byung-Chul Han y Slavoj Zizek, me dejó raro los apellidos, los dos hicieron un trabajo en común juntos, en donde visualizaron con el tiempo que plantearon de que la vida, o sea, hicieron un enfoque, como dijo Sofi, social, económico y político, y con el tiempo vislumbraron que se antepone la vida humana sobre lo económico. Eso lo vimos reflejado claramente en nuestro país, en donde el presidente dijo que quería preservar justamente la vida humana y no lo económico, en donde en otros países no se vio reflejado eso, ¿no? Esto a modo de ejemplo lo vimos. Después vimos a Giorgio Agamben, donde este filósofo hace un aporte sobre lo que había dicho un poco Sofía sobre los estados de pánico, estos estados de pánico colectivos que han generado en personas, ¿no? Y más que nada estas personas que tienen como una enfermedad de base, que sabiendo ellos por la información que tenían del COVID, que te podrían traer graves secuelas si es que se llegan a contagiar. Y sobre el tema de las limitaciones, ¿no? Por ejemplo, de esto también habla el autor, sobre las limitaciones del gobierno y cómo hacen de que estas limitaciones sean por seguridad de la vida, decían, y con eso tenían su fundamento para preservar la vida. Pero bueno, después esto con el tiempo no se pudo sostener mucho porque después lo aparecieron los anticuarentenas, los que ya no querían estar más aislados, y bueno, todo un tema. Entonces, con todo esto, lo que decía el autor, trae también esta idea, el último filósofo que voy a nombrar, que es Marcus Gabriel, en donde él dice que toda esta cadena de crisis es como que se va a hacer como hechos muchos muy sucesivos y que no se va a sostener, y eso claramente se vio reflejado el año pasado y no con el tema de la cuarentena. Y bueno, todo lo que pueda traer, bueno, mi amor, todo lo que pueda traer también el COVID-19, ¿no? Tanto, bueno, el autor también lo dice como moral,
como que va a haber una nueva moral que se va a imponer a nuestro sistema, ¿no? Bueno, y esto también plantea, bueno, mi amor, esto también plantea el autor en donde dice de que lo que antes se vio, se vivía, es como que se pregunta y se repregunta para ver si ¿querés tener una? Perdón, me sacó un poco de contexto. Está bien, ¿no? Está bien. Es entendible, Bueno, o sea. sí, bueno, sí, sigo, no hay problema. Tengo la idea igual, pero viste, empezó a llorar y dije, bueno, ay, ¿qué hago? Decí que tengo a mi hijo, que es un amor, está estudiando igual, pero bueno, le dije que lo tengo un ratito. Bueno, sigo. Entonces, el autor es como que se plantea de que si vamos a volver a lo que fuimos antes, ¿no? Y también nos plantea como que este tiempo de valoración hacia las familias, en donde vos decís, antes no tenía tiempo para estar con mi familia, si lo tenés. Habla sobre el aspecto de la vida cotidiana. Y con eso también nosotros como grupos nos hemos ido planteando sobre preguntas con el tema de la disponibilidad, ¿no? Como diciendo que si en este 2021 tenemos la misma disponibilidad o predisposición para estar conectados virtualmente como el año pasado, y yo cuando dije, otra vez virtual, dije, ufa. Aunque me haya servido en lo personal, porque la tuve a mi bebé, yo vi que la mayoría de los compañeros o compañeras abandonaron por el tema de la conectividad, o bueno, justamente muchas compañeras al ser mamá también abandonan porque se dedican más tiempo a su hijo. A mí en este caso me vino bien. Pero bueno, es como para ir cerrando la idea de un poco de lo que decían usted, profe, lo de los males endémicos y lo que es lo que trae consigo el COVID, ¿no? Y las secuelas que va dejando. Eso sería todo y le doy la palabra a Vane, que ella sigue con el trabajo social y el rol. Hola, Muy bien. Buenas tardes. Te escuchamos. Bueno, yo voy a hablar acerca del trabajador social. Perdón, ¿no podés encender cámara? No. Justo me estaba terminando de preparar, profe, perdón. No, está bien. Porque está dentro del trabajo. Bueno. ¿Podés? Si no, no hay problema. Sí, ahora termino de arranco a hablar. Bueno, este momento de crisis de la pandemia llevó al trabajador social a buscar una manera diferente de intervenir, las cuales fueron limitadas por este aislamiento social y preventivo. La emergencia de nuevos problemas que surgieron en la sociedad llevaron al trabajador social a buscar nuevas soluciones para poder acompañar a la sociedad, priorizando así en la salud del sujeto, también tratando de estar presentes en los riesgos que causó este aislamiento. El aumento, por ejemplo, de violencia, las pérdidas que hubo, la pobreza, la depresión, que generó esta crisis de estar encerrado, aislado, sin poder ver al otro. También el trabajador social no solo trataba de intervenir en el sujeto, sino también brindando un acompañamiento en la familia, dedicando sus tiempos a los sectores más vulnerables y humildes. Asimismo, creando diferentes dispositivos de acompañamiento a través de las diferentes modalidades impuestas por las nuevas estrategias debido al COVID, para poder estar presentes y enfrentar las barreras impuestas que llevó no solo al país, sino al mundo, a cambiar la manera de vivir y asimismo al trabajador social a generar nuevas estrategias para poder acompañar al sujeto. ¿Profe? ¿Sí? ¿Me escucha?
Sí, se te escucha. ¿Hola? ¿Sí te escucha? Sí. Ah, bien, perdón, pensé que... Bien. Bueno, con respecto a esto nos surgieron unas preguntas con respecto a ustedes como educadores, pero también como trabajadores sociales. No sé si las puedo hacer, si se va a poder responder. A ver, efectuarla quizás la puedo responder y si no, bueno, la seguiremos trabajando. Bueno, ¿cómo estarían atravesando la pandemia como profesionales en las instituciones en las instituciones en las cuales ustedes ejercen? Esa sería una de las preguntas con respecto a la intervención. Después, bueno, yo voy a decir las preguntas que tengo y después usted, si puede, nos responde. También al mismo tiempo, ¿cómo se manejan los distintos dispositivos de acompañamiento? Otra, ¿qué problemáticas se abordan a partir de la pandemia? Por último, tenemos cuáles fueron la mayoría de las demandas que recibieron, más allá de que, bueno, no solo creo que en la parte de salud se fue priorizando, sino que en todo el ámbito se fue priorizando tratando de dejar o buscar la manera de estar en el sujeto que se encontraba más vulnerable. ¿Y cuáles fueron las barreras que para ustedes como trabajador social impuso esta nueva crisis a la cual nos estamos enfrentando? Bien. ¿Quieren que esto lo trabajemos ahora o lo trabajamos al final? Como que desean, si no, por ahí depende cómo estemos los equipos. Si no, yo por ahí le denuncio algunas cuestiones de mi experiencia y después, bueno, vamos a seguir trabajando a lo largo de la cursada, por así decirlo. Y bueno, yo ya les comento por ahí porque va a ser un tema para que van a estar invitados en los conversatorios que van a arrancar en mayo. Que bueno, que yo voy a estar presente en esos conversatorios de la facultad y el primer tema que vamos a trabajar en esos conversatorios va a ser la intervención del trabajador social en contexto de pandemia. En ese conversatorio, que va a ser seguramente el primer día de mayo, voy a estar yo, va a estar Margarita Rosas también, y una va a hablar de la perspectiva local, que en este caso voy a ser yo, y la otra doctora va a hablar de la perspectiva nacional, pero por ahí yo le voy anticipando un poco lo que se va a plantear en esos conversatorios, que un poco la línea de trabajo que se viene haciendo casi en la mayoría de los servicios, que tiene que ver cómo la intervención, ustedes plantearon cómo estamos atravesando la pandemia. Todos los servicios, la mayoría de los que trabajan en lo que hay incluidos equipos transdisciplinarios donde hay trabajadores sociales, eso creo que no es indiscutible, tuvieron que modificar o interpelaron obviamente su modalidad de intervención. ¿Por qué? Porque las instituciones donde están incluidos o están trabajando tuvieron que modificar su modalidad de trabajo. La mayoría con una modalidad, con un régimen presencial o de teletrabajo, depende el área donde se desempeñe. Aquellos que estamos en el servicio esencial, que es a partir del servicio esencial, ¿quiénes son? Obviamente aquellos que lo encuadra el decreto 258 del Poder Ejecutivo Nacional, que fue el primer decreto que enuncia el Gobierno Nacional, donde dispone cuáles son los servicios esenciales. Los que estamos en servicios esenciales, por ejemplo, el área de salud, obviamente un servicio esencial, pero aquellos también que trabajan con niñez, con adultos mayores, con adolescentes que trabajan en medida de protección, en medidas excepcionales, somos servicios esenciales. Esto también lo encuadra ese mismo decreto. ¿Eso qué significa? Que debemos prestar asistencia, acompañamiento y contención a aquellas situaciones que se encuadran en este campo, vendría a ser de lo social. Obviamente la pandemia que trajo, ¿qué desnudó? Desnudó obviamente el aislamiento social preventivo y obligatorio, desnudó, o sea, el hecho de estar aislado en la familia como eje central de cuidado, obviamente denunció o emergió, por así decirlo, problemáticas más
vinculadas con todo lo que son las cuestiones de violencia, ¿sí? Esto ya la estadística lo están diciendo, aquellos colegas que trabajan en el Poder Judicial, los que trabajamos en el ámbito de los servicios de protección, aquellos que integran todo el sistema de protección integral, lo están denunciando, o sea, que ha emergido el aumento de la violencia intrafamiliar y el aumento de la violencia en situaciones de abuso. ¿Sí? Esto es algo que también Fiscalía, diferentes organismos están denunciando. Por un lado, ¿no? Por otro lado, los que trabajan en el servicio de salud, el aumento obviamente de no accesibilidad, por ejemplo, en el campo de la salud mental, obviamente diferentes patologías o enfermedades que se fueron agudizando por no tener accesibilidad a los servicios, sin atención. Solamente acuérdense que los servicios, muchos de ellos fueron limitados a la modalidad de teletrabajo o de videollamada o la modalidad virtual, por así decirlo. Después, otra cuestión es cómo se manejan. Obviamente se generó toda una modalidad de cambio y las reuniones o los intercambios interinstitucionales para generar diferentes circuitos de abordaje tuvieron que rediseñarse. Y se trabajó mucho con la modalidad virtual, incluso las audiencias, por ejemplo, judiciales, muchas son con modalidad virtual. O sea, modificó el esquema tradicional, como bien dijo el equipo 1, de trabajo cotidiano. Pero también posibilitó otros modos de encuentro, por así decirlo. ¿Y cuáles son las barreras propias con que lo encontramos? Bueno, una es la accesibilidad de las personas. O sea, no todos tienen accesibilidad a Internet. Hay una modalidad instalada, o sea, que el Estado esté presente en los barrios. En muchas instituciones, muchos servicios estuvieron cerrados y obviamente eso trajo aparejado que emergían otras problemáticas que anteriormente no estaban. Por ejemplo, esto de la no accesibilidad a determinados servicios llevó a que no se dejaban de cumplir tratamientos. Obviamente el sistema educativo fue uno de los que más repercusión tuvo en la vida cotidiana de los niños, de los adolescentes, en el proceso de formación. O sea, replanteó todo en la accesibilidad de los grupos vulnerables, la población en general. Por otro lado, trajo aparejado otro inconveniente, que es el tema de la presencia del Estado en lo territorial, que también el servicio se vio limitado por el tema de la preservación o del eje central fue la salud. Por lo tanto, los servicios fueron modificando su acceso al territorio. Acuérdense que todo el sistema de salud, por ejemplo en Comodoro, se fue modificando, se fueron rediseñando los centros de salud, o sea, se fueron cerrando algunos y migrando los profesionales a otros, se fueron armando nodos, o sea, grupos de profesionales que daban acompañamiento a lo territorial. O sea, es para trabajar exclusivamente por ahí este tema, porque en realidad abre a varias cuestiones que tienen que ver con el autocuidado, con el cuidado también de la familia, con el tema de los diseños en lo territorial, con el tema de la asistencia, con el tema de las medidas de protección, con el tema de qué pasa cuando hay que tomar medidas excepcionales, o con el tema de la accesibilidad cuando hay situaciones límite. O sea, es como que abre para trabajar diferentes variables que para este espacio por ahí queda muy reducido, ¿no? Pero sí para seguir trabajando en otros conversatorios y no a lo largo de la cursada, por así decirlo. No es un tema que lo vamos a trabajar en este primer encuentro, sino que va a ir atravesando toda la cursada, porque vamos a ir analizando cómo se van desenvolviendo los grupos, los diseños de las políticas públicas, ¿no? No sé si quedó claro por ahí las respuestas, para que no quede esas preguntas así tan abiertas, ¿no? ¿Se entendió? ¿Quieren? No sé si era esa hacia ahí es donde apuntaban ustedes. El equipo, ¿no? Le pregunto. Profesor, le cortó un poquito la última parte. Sí, profe, se entendió, gracias, sí. La mayoría de lo que nos nombró, sí, lo escuchamos bien. Va, por lo menos yo. Vane, no sé, me parece que se fue, no la veo.
Bueno, sí. Profe, ¿sí? profe, sí, entendí, profe. Sí, obviamente hay otras cuestiones que, como dice, bueno, habría que después ampliarlo más y trabajarlo, y otras dudas que fueron surgiendo. Pero Bien. bueno, yo ahora ya estoy yendo al trabajo, perdón. Bueno, con respecto a la exposición del equipo, fue muy interesante porque ampliaron por ahí la mirada de los autores, plantearon por ahí ejes centrales del texto. Yo le señalo por ahí algunas cuestiones que fui marcando. Plantearon preguntas para seguir trabajando a lo largo de la cursada. Y también plantearon por ahí, se interpelaron conceptos que, bueno, por ahí son centrales en el mismo, ¿no? Así que, bueno, estuvo muy bien. Está bueno que estemos grabando porque por ahí, cuando ustedes lean después puedan escuchar la clase, aquellos que no estuvieron puedan ir recuperando por ahí otras cuestiones que cada equipo va planteando nuevas, ¿no? Así que muy bien, gracias por la exposición. Vamos ahora, Gracias, profe. no, por favor, vamos a invitar al equipo 2 que había quedado allí. El equipo 2 está Carmen de Britos, Lorelei Palacios, Santander Brenda y Santana Mañalena. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bien. No me... ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Profe, queríamos hacerle una consulta. Estamos esperando a María, que está saliendo de una clase ahora. No sé si puede pasar otro grupo o si no, igual empezamos. Como quieran, está el equipo 2, y después está el equipo 4, que no sé si está Lourdes Arias, Carrizo Elías y Sabrina Fulques. ¿Están? Sí, profe. Sí, sí, estamos. Hola. ¿Quieren Sí. avanzar ustedes y así esperamos que las compañías del equipo completo? Bueno, sí, si quieren. Sí, no hay drama. ¿Están de acuerdo? Entonces avanzan ellos. Sí. Dale, equipo 4 avanza entonces y después va el equipo 2. Bueno, a ver. Bueno, sí, bueno, para no repetir por ahí tanto lo que decían nuestras compañeras, nosotros queremos contar más que nada lo que hicimos nosotros en el trabajo. Bueno, contestando más o menos a la primera pregunta, que preguntaba esto de qué hablaban los autores en el texto, nosotros lo que entendimos, como que a grandes rasgos, hablan de dos temas, ¿no? Por un lado, cómo el contexto de la pandemia, social de la pandemia, afecta al trabajo social, la labor del trabajo social en los procesos grupales. Y que bueno, que lo vimos, como ya contó usted igual en la clase pasada, cuando contaba su experiencia, en cómo intervenir, digamos, cómo acercarse a los territorios, a lo microsocial, formando también o dando lugar a nuevos debates en el colectivo profesional, que esto también lo dice en el texto. El tema, bueno, esto de cómo intervenir, de las políticas públicas, de revalorizar el lugar del Estado. Claro, sería como reinventar las estrategias que ya estaban, pero como acomodarlas en este contexto de pandemia, cómo afrontar y cómo intervenir. Y este contexto de pandemia, cómo impacta también en la profesión, en el trabajo social, digamos. Bien. Sí, igual por el otro lado también abarca el tema de los vínculos o de las relaciones entre los sujetos, las relaciones sociales, cómo toda esta situación obviamente tuvo que transformarse para de alguna manera mantener los vínculos de forma virtual, y sobre todo nosotros nos podemos relacionar más con el tema de las clases, de la virtualidad en la universidad, de cómo el encuentro, la comunicación ahora se da de
desde otras modalidades, digamos. Claro, por ahí esto también la clase es un ejemplo, el que nosotros estamos acá, ni siquiera nos vemos nosotros porque nos conocemos, pero cómo se modificó estas relaciones que teníamos entre nosotros. Y bueno, después eso es más o menos en el punto 1 lo que pusimos, después el punto 2 es donde nombramos los autores que retoman. Bueno, Ana Quiroga, Fernández García y López Peláez, Silvia Duchatsky, no sé si los pronuncio mal, Duchatsky, Vivier Anciu, Janine Piuget, Alain Baudieu, Sueli Rolnik y François Julien. No sé si los pronuncié bien. Algunos franceses, sí. Sí, Bien. sí, todavía. Anciu va a ser el próximo texto que van a leer. Bueno, me lo voy a tener que aprender entonces. No, está bien, está bien. A mí también me costó. Sí, Sí, cuando bueno. estábamos haciendo el trabajo práctico nos corregíamos entre nosotros. No, se pronuncia así, no. Está bien. Sí, bueno, con la definición de Ana Quiroga, nosotros ya la conocíamos, digamos, de antes, ya de primero que leíamos a Ana Quiroga, bueno, con esto del concepto de necesidades y de sujeto, bueno, esta concepción que da ella, desde Pichon Rivière también, de cómo salen necesidades que solo se satisfacen socialmente. Que bueno, tiene que ver con esto de mantener las relaciones, lo social, e incluso en pandemia, digamos, de esta manera, digamos, la que encontramos. Después Fernández García y López Peláez sobre las barreras de la virtualidad y el acceso desigual de las tecnologías, que creo que una compañera lo nombraba recién. Bueno, estas desigualdades que ahora están saliendo a la luz, son desigualdades que ya estaban, pero ahora están, como decía, saliendo a la luz. Después Silvia Duchatsky, que refiere a lo que tiene que afrontar el sujeto cuando se encuentra ante una situación desconocida, como lo es esto, la pandemia, la virtualidad. Anciu, que habla del concepto de grupo, en base a las resistencias del sujeto ante lo grupal, ante la grupalidad virtual, ante el trabajo colectivo, como dice. Después... Sí, no, esto del trabajo colectivo por ahí que habla en el texto, digamos, lo habla no de la virtualidad, no exclusivamente de la virtualidad, sino del trabajo colectivo en general, como que le cuesta al sujeto porque eso implicaría como ceder una parte de mi libertad o de mi autonomía, porque no es lo mismo trabajar en grupo que solo, o sea, en grupo tenés que, bueno, debatir, llegar a acuerdos, a veces te encontrás con opiniones que se cruzan y, bueno, yo lo pensaba también de esta forma, no solo de lo virtual, sino lo grupal en general, trabajar lo grupal en general implica resistencias, no es siempre, digamos, no es algo que sea naturalmente siempre. Eso nomás. Bueno, la verdad, bueno, cada uno de ustedes, cada grupo que presentó trae algo diferente, así que en eso para ello es muy gratificante escucharlos, aparte poder verlos para mí es muy importante y me pareció pertinente esto que fueron desarrollando. Fíjense que ustedes para allá, más allá de que nos denunciaron, cada uno de esos autores, si a usted después le interesa profundizar, le va a servir también para articular con otras materias, o sea, por ejemplo, con antropología, que van a cursar, con taller de cooperativismo, autogestión, con otras materias también, porque plantean conceptos que son transversales. Por otro lado, el texto de Didier Anciu, el de conjuntos humanos, es el próximo que vamos a trabajar. Y justamente habla de la resistencia epistemológica, como bien lo plantearon, o planteó acá el compañero, y que en realidad, o sea, habla justamente cómo nos cuesta
corrernos esta cuestión del narcisismo, o sea, nuestra propia individualidad para el encuentro con el otro. Así que bueno, muy interesante, chicos, la verdad es un placer escucharlos a cada grupo. No sé si ustedes también sienten la misma sensación que yo, pero también el hecho de poder escucharlos, ver lo que fueron pudieron procesar, que pudieron analizar, que pudieron discutir, me llena de satisfacción. Así que muy bien, chicos. Vamos con el equipo 2. No sé si alguien quiere, antes de avanzar, tenía alguna duda que plantear. Profe, yo quería aportar algo. Sí, sí, adelante. Una de las reflexiones, una de las Dale. preguntas, que dice si formarán parte de las nuevas estrategias elaboradas desde las intervenciones en trabajo social como constitutivas del desempeño profesional, y también si se mantendrá de la misma forma para el ámbito educativo. Sí, yo creo, no sé, eso es una pregunta que hace formular la cátedra para que lo trabajemos después a lo largo de la cursada. No, en general, una Como reflexión que reflexión, surgió. Como reflexión, Claro. o sea, creo que, Sí. o sea, yo pienso, ¿no? O sea, que en realidad esto que nos instaló en el ámbito educativo introdujo una nueva metodología de enseñanza que no estábamos habituados, sobre todo los docentes, ¿no? Que tuvimos que aprender una nueva estrategia de enseñanza con ustedes. Pero a la vez, creo que obviamente esto vino para, en cierta forma, para instalarse en nuestra sociedad. No es que vamos a volver a la presencialidad con la modalidad tradicional. Yo creo que muchas de las cuestiones en la educación superior va a seguir lo virtual, porque fíjense que todo lo que es las capacitaciones que se han hecho, obviamente la población en general se habituó a hacer cursos online y creo que eso viene para instalarse como una nueva línea de trabajo, ¿no? Con respecto a las modificaciones, como bien dijimos, con el tema de los procesos de intervención en trabajo social, que siempre estuvo vinculado a lo presencial, o sea, con una fuerte, muy arraigado el vínculo establecido entre el sujeto y la necesidad y trabajar en la presencialidad, lo que implica la presencia en el espacio y tiempo con el otro, también implica una modificación. Eso sí, yo creo que viene también a interpretar, pero no es para que se pueda no pensarse otras modalidades. Yo creo que esto también es bueno porque lo podamos ir apropiando como nueva estrategia de trabajo, ¿no? Para mí, es mi apreciación, no significa que sea la única y la válida, ¿no? Creo que hay diferentes lecturas de esto para seguir conociendo y ampliando. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta a los compañeros? Si no, avanzamos con el equipo 2. No sé si llegó la compañía del equipo 2. Muy bien, chicos. Gracias. 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 profe. ¿Llegó la compañía del equipo 2? ¿Marielena? No, no llegó. ¿No llegó? ¿Quieren que avancemos con el equipo 5? ¿O quieren que avancemos? Digan ustedes. ¿Qué dicen, chicas? No sé si se ve el power ahí. Ahora no, pero ahí sí. Ahí. Ahí sí se ve. No sé si quieren empezamos, igual ella hablaba más al final, capaz que ahí Bueno. ya entra. Dale, la escuchamos. Bueno, nosotros somos el grupo 2, dejamos los nombres. Bueno, el texto Grupalidades Virtuales empieza por mencionar los acontecimientos que causó la pandemia por COVID-19, y los autores traen un contenido muy rico, como ya compartieron mis compañeros. Lo que nos pareció muy importante es rescatar cómo ellos remarcan el trabajo del trabajador social, que lo mencionan como profesión y disciplina, que debe poner gran atención al contexto, el cual influye a la constitución del sujeto. Ahí da mucho también para hablar como que distintas miradas. Nosotros cuando por ahí compartíamos esto de la disponibilidad, como usted había mencionado, profe, que a veces más allá de la disponibilidad de cada uno, también el contexto, la realidad nos afectó, también lo económico, y más allá que uno por ahí quiera, como mencionaron mis compañeros, igual
nos pasó a nosotros que muchos compañeros han dejado, por ahí también lo económico influye, y como que hay que prestarle atención también a la realidad, que es lo que nos está, o sea, nos fue para todos igual. Lo cual, bueno, nosotros marcamos distintos conceptos que nos parecieron importantes, como sujeto, interacción, grupos, vida cotidiana, desigualdad, vínculos, herida narcisista, resistencia y disponibilidad. Y en esta realidad nos interpela a todos la resistencia. Cada uno genera una dificultad. El poder, nosotros por ahí marcamos esto de que el sujeto es un ser de necesidades que se satisface socialmente, pero igual cuesta esto de compartir con el otro. Y bueno, ahora mi compañera va a seguir ampliando los conceptos de los autores. Sí, la idea era igual, recuperar quiénes eran cada uno de los profesionales que nombra en el material. Entonces, bueno, uno de ellos era Ana Quiroga, era importante tomar que era nacida acá en Argentina, en el 37, era psicóloga social, y como decían los compañeros, junto a Pichon Rivière, fundaron la primera escuela de psicología social. Ella hoy es directora. Retoma el tema de sujetos, como decía Brenda. Otro autor también era Jung Chul, era Han, es difícil nombrarlo. Era filósofo, nacido en Seúl, en 1954 nació. Él era experto en estudios culturales y era profesor en la Universidad de Arte, de Berlín, y él estudió sobre efectos del virus. Y él retoma esto de que estos virus hicieron que los males de la sociedad aparezcan como más fuertes, con más fuerza. Después estaba, bueno, Silvia Duchaski, que es argentina, es licenciada en Ciencias de la Educación y es investigadora del área de educación en Flaxo. Y ella hablaba de las inconsistencias. También estaba Didier Ancier, bueno, él era francés, nacido en el 23, filósofo, y él estudió sobre el autoanálisis de Freud y también sobre la dinámica de grupos. En el material se lo retoma con el tema de resistencia. Sueli Ralnik era psicoanalista, nacida en Brasil en el 48. También ella hace una crítica a la cultura y ella es docente de la Universidad Católica de Sao Paulo. El tema que ella retoma en el material es sobre cartografía y que nos toma como cartógrafos a nosotros, ¿no? Francois Julien, nacida en Francia en el 51, filósofo. Él es profesor universitario en París. Y él retoma, también es director del Instituto de Pensamiento Contemporáneo Marcel Granet. Bueno, y él retoma el tema de la disponibilidad en el material. Janine Pouchet, psiquiatra, nacida en Francia en el 26 y fallecida hace muy poco, en noviembre del 2020, cuestiona el capitalismo y hace en sus materiales, más allá de que no aparecen acá, habla de que la gente puede explotar su creatividad, dice, ante las necesidades. Y el tema que toma en el material son las acciones de la vida cotidiana. Alain Bourdieu, nacido el 37 en Marruecos, en 1937 en Marruecos, fue discípulo de Ise Desastre, y entonces
el tema que incorpora acá son los acontecimientos. Después estaba Giorgio Aven, nacido en Italia. Digo, lo marco porque a mí me había llamado mucho la atención que en el material había muchos autores de diferentes países en este marco, ¿no? Importante, porque todos hablan de la pandemia, ya que es mundial, es re importante que lo empiecen a tomar. Bueno, es italiana, nace en el 42, y habla de las limitaciones, como decían las compañeras. Bien, no sé si me quedó algo, chicas. Y después Fernández y López Peláez. Claro, que ellos hablan sobre las barreras de la brecha digital. Los dos son trabajadores sociales en Madrid y son docentes universitarios. Retoman, decía, las barreras de la brecha digital acá en el material. Ahí estaríamos. Bueno, ahora voy a hablar yo un poquito. Nosotros, a nivel grupo, en base a lo que leímos, es como que Robles y Sato ponen todas las cartas sobre la mesa. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Porque hablan de todo un poco. Retoman autores que ya fallecieron, retoman textos, o sea, como que nada se pierde y todo se transforma. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que tiene el sujeto, el individuo, es como que se va, es como por decirlo de alguna forma vulgar, es como un camaleón, porque si bien este cambio que tuvimos, que nos movilizó a todos y que generó muchos, y sigue generando muchas necesidades, pasan muchísimas cosas en relación a esto de la pandemia, es como que también el ser humano se fue acomodando, obviamente que no todo, vamos a hablar de un porcentaje, porque sabemos que hay depresión, como decían los compañeros, que hay un montón de crisis, que hay una crisis económica, pero lo que los autores nos traen es como que tenemos, como que hay que sortear esta brecha, hay que avanzar, hay que dejar de tener miedo, hay que habla de todo, cuando hablan de la brecha digital, cuando hablan de la violencia, cuando hablan de la militarización de la vida social, cuando hablan de las políticas públicas, de cómo se tiene que cuidar al trabajador social, lo toman de una forma más holística, ¿no es cierto? Porque esto, si volvemos un poco más atrás, tenemos que pensar que como esto era un tema de la medicina, únicamente podía hablar el biólogo, podía hablar el bioquímico, el infectólogo, y ahora como que tenemos más pertenencia, como que hay más posibilidades, porque el filósofo pensador, Chul Han, es bastante complicado para acordarse, él habla y dice que hay un texto muy interesante, que se los recomiendo, que es de página 12, donde dice que la muerte no es democrática. Él está tomando énfasis en que, que hay mucha desigualdad y que mucho de todo esto lo generamos nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque somos los mayores contaminantes. El problema principal que tenemos que abordar es cambiar la mentalidad, tener nuevas formas de pensar y no pensar como hace un tiempo que el hombre era el centro de todo. Yo creo que viene referido a esta parte, nosotras pensamos que viene referido a esta parte cuando habla de la herida narcisista. Tenemos que dejar de pensar que nosotros somos el centro. Tiene que haber más oportunidades y ser más respetuoso también, porque él habla y dice que somos... suena duro, pero somos la bacteria, somos lo que infecta. Entonces tenemos que repensarnos. Cuando yo hablo de lo holístico, retomo lo que vimos el año pasado en Trabajo Social 2, donde que hay un cambio de paradigma. Apuntamos a eso, a lo global, a poder desenmarañar y que todo contribuya
contribuya a una nueva posibilidad de avanzar y ser mejor como ser humano. Cuando los autores pasan por todos, o sea, tocan todas las aristas. Tenemos filósofos, tenemos trabajadores sociales, también hay que hablar del capitalismo, pero también hay que pensar y dar la idea de que hay como una paradoja, porque si bien Quiroga y Pichon Rivière dice que nosotros, el ser humano, viene relacionado al grupo, a lo social que nos determina, por otra parte también nos cuesta ser grupo. O sea, como que da para pensar muchas cosas. El texto es maravilloso, da para hablar un montón. Igual mis compañeros dijeron, fue muy amplio, todos hablaron de los autores, pero da para mucho más. Hay que, a nuestro entender, lo tenemos que pensar, o sea, como que atar todos los cabos y tratar de sacar algo positivo, donde también hay que ver que la violencia aumentó, que hay un montón de desfasajes que tenemos que sortear, y también entender que como ser humano nos vamos modificando y vamos adquiriendo nuevas experiencias y también arriesgándonos, ¿no es cierto? Porque el trabajador social, que siempre va a contribuir a que haya un contacto personal, tiene que adecuarse a esta situación por la que estamos atravesando. Bien, está María Elena, ¿no? Sí, ya está. Ya llegó. Sí, Hola. bien. Sí, te escuchamos, María Elena. ¿Me ven? Sí, sí. Ah, bueno, bárbaro. Sí, yo ahora iba con la parte final del trabajo. Primero que nada, bueno, disculpa, yo llego siempre un rato más tarde, que bueno, es justo una hora, estoy terminando ahora un curso, pero bueno, el trabajo lo hicimos en equipo y sí, realmente comparto lo que venimos desarrollando hasta ahora con mis compañeras. A mí me queda la parte en donde estamos cerrando el trabajo y en donde elaboramos preguntas, ¿no? Preguntas para hacernos, para poder replantear y reasignarle valor a nuestro rol como trabajadores sociales. A mí me parecía muy interesante contarles mi experiencia en cuanto a lo laboral. Durante todo el año pasado hice un giro hacia la virtualidad. Y parece que tenemos que poder empezar a ese trabajo diario, ¿no? Sabemos que es una situación que excluye muchísimo. Si no tenés internet o con qué conectarte, chau, te quedás afuera de un montón de cosas. Pero en esto de reasignarle un valor a las herramientas con las que hoy contamos, también encuentro muchas cosas positivas con respecto a esta virtualidad. Encuentro muchas cosas positivas con respecto a orden y con respecto a estandarizar algunos trámites. Lo veo, por ejemplo, en el caso muy cercano con mis padres, mi papá, mi mamá, haciendo trámites. Y bueno, creo que hoy más que nunca tenemos que ser muy creativos. Una de las cosas que, por ejemplo, yo le estaba comentando a mi papá y a mi mamá, esto de, bueno, así como en algún momento aprendiste tu DNI como algo muy importante, hoy tenés que aprender tu correo electrónico y tu contraseña. ¿Por qué? Porque hoy hasta para poder solicitar un remedio lo tenés que hacer a través de un correo electrónico y siguiendo unos determinados pasos. Entonces, buscando lo positivo de todo esto que hoy está sucediendo, a mí me gustaría quedarme con algunas preguntas para poder hacernos y poder reflexionar sobre cómo podemos utilizar estas herramientas en beneficio de la sociedad en la que estamos o desde el lugar que como trabajadores sociales estemos nosotros participando. Hoy está todo a través de un instructivo, a través de un montón de herramientas que podemos utilizar. ¿Hay alguna de mis compañeras que se haya quedado con alguna pregunta en particular, como para que continúe con el cierre?
¿no? Bueno, continúo entonces un poco con esto de el autor, Rolnick, que él menciona justamente esto que estábamos comentando, ¿no? Lo del aislamiento social, el miedo, la incertidumbre, y nosotros ocupar este rol en donde, que dice, diseño que acompaña y se hace al mismo tiempo como los movimientos de transformación del paisaje, ¿no? Ser acompañantes de este proceso. Sí, pensando en esto, lo que decía. Perdón. No, ya están cerrando la idea porque quedó ahí colgado. Sí, Carmen, dale. No, decía pensando en esto, pensando nosotros como trabajadores sociales, ¿desde dónde podemos? Porque está bien, primero tenemos que trabajar internamente, lo tenemos que trabajar nosotros, y de la misma manera que María Elena daba su ejemplo, yo también doy mi ejemplo, y son ejemplos seguramente de muchos. Yo la realidad que a mí la tecnología me cuesta mucho, soy docente, y entonces es un problemón, y hoy más que nunca es un problemón, porque hace más o menos 5 o 6 años atrás, desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación, se había empezado a generar esta posibilidad de empezar a trabajar en las escuelas con netbook que daba el gobierno, que habían quedado en las escuelas. Bueno, pero que no era obligatorio porque no había máquinas para todos y demás. Ahora, el problema es que hoy no hay vuelta atrás. Hoy creemos que somos parte de esta este nuevo paisaje, diría el autor, ¿no? De este nuevo paisaje en esta configuración en donde nosotros decíamos que ser cartógrafos, ¿no? Empezar a ver esto y bueno, y hay que seguir. Hoy no se puede parar, hoy no se puede decir, bueno, hoy no lo hago, hoy no hay vuelta, y hoy es parte de nuestra obligación como trabajadores sociales ayudar a este otro que está dentro de este paisaje, ¿no? Perdón. Está bien. Decías. Pensé que estaba hablando la otra compañera. En realidad todas las que ustedes, los aportes que han efectuado en esta presentación son muy interesantes, porque en realidad fueron explayándose justamente en lo que no dijeron otros compañeros. Me interesó mucho por ahí cómo fueron punteando los aportes de quiénes son los autores, de lo que interpela justamente la intervención y lo que va abriendo para pensar a lo largo de la cursada, ¿no? De cómo este nuevo escenario se viene a presentarse. O sea, esto que en realidad, o sea, el aporte de su equipo fue explayarse sobre quiénes son los autores que menciona el texto, que no es en vano, porque en realidad cuando ustedes les sirve, cuando ustedes leen un autor y recuperan los aportes de otros autores, tenemos que conocer de qué líneas son. Y esto es un poco lo que han señalado ustedes. Muy bien, chicas. ¿Quieren agregar algo más para así cerrarlo? A mí, el concepto de disponibilidad, ¿no? Que también es algo que en lo particular me quedó haciendo como mucho ruido y me parece que es el gran desafío que tenemos por delante, tanto en nuestra vida personal como en la vida laboral, como en la vida universitaria, ¿no? Poder trabajar el concepto de disponibilidad y estar disponibles. Más que nada por una cuestión de orden, de horario, de establecer un corte entre una cosa y la otra. Me parece que un concepto a trabajar, a desarrollar y hacer grandes aportes desde la experiencia cotidiana, ¿no? O sea, a medida que vamos interviniendo, ir puliendo, ¿no? Y aportando sobre ese concepto de disponibilidad y estar disponibles que marcan los autores, ¿no? Bien. Eso era lo último como para dejar de reflexión. Bien.
Muy bien, chicas. Las felicito. Muy buen aporte. Gracias. Vamos con el equipo 5. El equipo 5 es Rafaela Caimiña, Dayana Rivera, Milagro Navarro, Maite Reimapo. ¿Están? Sí, profe, acá estamos. Bien. Lo que de este equipo, yo lo que no sé si lo han entregado ahora, no me llegó el trabajo práctico por correo. Dai, ¿le enviaste? Profe, hoy lo volví a enviar corregido, pero no es que agregamos cosas. Si bueno. no había párrafos, ¿cómo se dice? Párrafos en 2 puntos iguales o algo así. Bueno, lo enviaron. Párrafos repetidos, perdón. Bien, lo enviaron entonces, está bien. Bueno, ahora me fijo en correo. Hola. ¿Cómo están? Sí, lo envié yo y me puso recibido. Bien, listo, no dije nada. Bien, porque Está por ahí bien. no lo noté. Bien. Bueno, ¿cómo tienen pensado la presentación? Maite comienza iniciando, después sigo yo, y después las chicas van introduciendo. Bien. Las escuchamos. Maite. ¿Tienen presentado PowerPoint o cómo quieren? ¿Van a hablar? ¿Van a hablar? No, vamos a hablar nomás. Bien, Sí. bien. La escuchamos. Nosotras arrancamos analizando el texto y bueno, remarcando y analizando el contexto que atravesamos como estudiantes, o sea, lo miramos desde diferentes marcos, ¿no? Desde nosotros como estudiantes, desde el rol del trabajador social, desde nuestra cotidianidad y todo en general. Perdón, Maite, ¿vos podés encender cámara o no tenés dificultades? Así te conocemos. Sí. Así, dale, ¿podés encender? Gracias. Pasa que me anda mal el internet. Bueno, si podés, bienvenido sea. Si no podés, bueno, avancemos nomás, no hay problema. Ahí está, no sé si... No se te ve, Maite, pero bueno, si no podés, no te preocupes. Avanzamos. Ahí está. Ahí se te ve, Maite. Qué bueno verte. Te escuchamos. Hola. Bueno, sí, Hola, porque Maite. no... Hola, ¿me no sabía si escuchan? sabía. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Jimé. Sí. Por ahí, Maite, si se te corta y cuando hables, si querés apagar la cámara y cuando hablen tus compañeras, activala como para saber quién es que estás en el grupo, para que te podamos ver. Por ahí se te corta porque tenés el audio y la cámara al mismo tiempo, pero si después, si apagás el audio, cuando hablen tus compañeras, puedes encender la cámara si tenés inconveniente. Sí, porque se ve que me anda mal el internet. Está bien, es entendible. ¿Hola? ¿Están hablando? No escucho nada. ¿Se le cortó, no? Se le cortó, parece. Sí. Bueno, por ahí cuando hable puede tener la cámara apagada y después que la prenda así la vemos. Dale. Cuando Dale, hablen las dale. compañeras. No sé si ella tiene que hablar primero en ese orden, chicas, o ustedes pueden avanzar. Puedo avanzar. Dale, avancemos entonces. Bueno. Mándenle un Bueno, mensajito. bien. Bueno, nosotras pusimos brevemente que los autores explican cómo la pandemia de COVID generó quiebre de estructuras en la cotidianidad e individualismo, para lograr así ver las resistencias que se nos da al estar en un contexto de incertidumbre o crisis, que en el fondo hacen reflexionar lo que uno vive.
Estas resistencias se dan específicamente porque lo construido socialmente está naturalizado en un colectivo, sociedad o grupo en sí. Y en momentos donde hay un acontecimiento, teniendo en cuenta que el acontecimiento era lo que sucede y era impensable, surgen inquietudes que obligan a trazar otros caminos para seguir estando en disponibilidad. Después, Robles y Sato, creo que era el otro autor, plantean que se da como una desvinculación social, pero es solo un aislamiento físico, porque hay otras formas de vincularse como lo que es la virtualidad, que igual se generan brechas digitales, obstáculos, prejuicios. Después... ¿Puedo seguir? Perdón. Sí, si querés seguir. Un ratito. Quería, soy Milagros, quería argumentar también que los autores como que proponen una nueva práctica de la virtualidad, una nueva forma de vinculación. Por ejemplo, tomaban el ejemplo de una nueva vinculación a la hora de trabajar. Un ejemplo claro serían los profesores. Bueno, una nueva forma también de vincularse en los grupos. Nosotros realizamos el grupo en videollamada, lo que antes de la pandemia en realidad era grupos decirnos, bueno, a tal hora después de cursar nos juntamos, bueno, podemos tomar mate y hacer el trabajo o antes de cursar. Entonces también ahí es una nueva forma de entrar dentro de acoplarse a lo que sería esta nueva pandemia. ¿Sigo? Sí, por favor. Sí, sigan. Sí. Bueno, todo este contexto deja a la vista ciertas desigualdades sociales en donde el trabajador social luego tiene que intervenir. Y mientras explica el autor que hay otros sectores que intentan beneficiarse del dolor. Por ahí se puede tener en cuenta como sector el mercado que subían los precios sabiendo lo que sucedía en el mundo, ¿no? Además, proponen reflexionar sobre resistencias, donde, resistencias y pensar estrategias nuevas y nuevas acciones en este principio de discontinuidad. Después, no sé, ¿sigo yo nomás? En lo que es el punto de qué recupera de cada autor, quisimos describir y investigar los 5 autores que nombra, en vez de colocar, por ejemplo, lo de Julian, de disponibilidad y todo eso. Y el primero, que era, me da vergüenza nombrarlo porque tiene el coreano. No te preocupes, o sea, todos vamos a ir familiarizándonos con autores, no te preocupes. Ese pensador habla de la escenificación del ego, que es decir, la herida narcisista, lo que habla Robles, donde todo ciudadano se encuentra con una exagerada preocupación por la imagen. La comunicación digital obliga como a clavar la mirada en la pantalla, generando así una privación de contacto, del contacto presencial, ¿no? Y obteniendo una comunicación que no da felicidad por el simple hecho de que no hay presencialidad, no hay cara a cara. El pensador también explica que es una comunicación sin resonancia, la cual genera agotamiento, ya que nos dedicamos como más tiempo a vernos nosotros mismos a través de la pantalla en vez de generar esta vinculación con el otro. Después, toma en cuenta que esta crisis sanitaria es una oportunidad para resetear nuestra forma de vida, y ahí lo podemos relacionar con el autor Robles, porque nos permite mirar por fuera de lo ya representado, ya que nos obliga en sí a repensar nuestra cotidianidad. Y produce un punto de inflexión donde hay una revisión radical y un quiebre de estructuras por el principio de discontinuidad que explicaba el autor. Después, no sé, el otro autor, no sé, ¿alguna de las chicas? El otro autor es, Slavoj Žižek, que retoma la reflexión sobre la cotidianidad.
argumenta también que el virus destruye todo lo cotidiano y que provoca desastre económico y también sufrimiento a las personas. Es como un signo de pregunta, por así decirlo, dentro de la cabeza de no saber qué va a suceder, cómo va a seguir el país, qué consecuencias trae, entre otros. Bueno, también argumenta que la normalidad se constituye a partir de esto. Bueno, por ejemplo, ahora lo que por así decirlo es normal es salir a tomar un café con el aislamiento, con las prevenciones, con el alcohol en gel, con el barbijo, que eso hoy construye nuestra normalidad. También plantea el concepto de comunismo, y que trata de lo que sería lo que es hoy, como por así decirlo, un capitalismo del desastre. También se retoma el hecho de repensar las nuevas políticas a las políticas anteriores que de cierta forma van cambiando nuestro futuro. Después está el autor Agamben, Giorgio Agamben, que tomamos de él La Resistencia, en el cual habla bueno, él se pregunta durante cuánto tiempo más y de acuerdo con qué modalidades podría ser prolongado esto de la pandemia, este estado actual, digamos. Y él explica que una opción ante esta pandemia habría sido como empoderar a la gente, a los sujetos, confiando en su propio criterio para poder ver los números cuantitativos para poder comprobar los beneficios innegables de una odiosa, acá dice, de una odiosa y estricta cuarentena, como la implementada por la Argentina, y acá lo comparan a la cuarentena de Argentina con la cuarentena estadounidense, mexicana, la brasilera, que la brasilera arrasó con todos los números, digamos. Y después está el autor Alain Badiou, que de este autor tomamos las redes y la propagación de la parálisis. Este autor habla de las llamadas redes sociales que muestran y explica que estas redes sociales, una vez más, son primero... estoy perdida con este autor. Las llamadas redes sociales para este autor son como que están primero en los sujetos, primero empiezan en estas redes sociales, y dice que a los sujetos los engordan las redes sociales para... Nada, que tiene... Bueno, nada, que tiene un gran poder porque generan rumores incontrolados, el descubrimiento de novedades en sí, y bueno, esto se puede relacionar con lo que decía el autor, enfrentar la brecha digital, y que las instituciones que las instituciones establezcan espacios que ofrezcan a los ciudadanos formas de enfrentar estos problemas. Y después, no sé, Para también así lo que en el texto dice de Fernández García y López Peláez, ellos hablan de las brechas digitales y en el manejo de la información digital, que estas dependen de cómo las instituciones públicas y privadas, incluidas la ONG, estas tienen que establecer espacios que ofrezcan a los ciudadanos nuevas formas de enfrentar los problemas. Otro autor es Marcus Gabriel, que habla de la desvinculación social a la que se refería Rafaela, y que esto argumenta que es un comienzo de lo que se vendrá a futuro.
esta nueva pandemia sirve como aprendizaje para toda la sociedad, para así generar una mayor conciencia y una imagen saludable de cada individuo para que desde lo que él pueda y tenga acceso pueda ayudar a otros. Aunque también esta pandemia trajo como consecuencias como la muerte, como rituales distintos a lo que se venía haciendo anteriormente, despedidas a aquellos fallecidos de COVID. También el autor retoma que esta pandemia es un hecho de dolor e incertidumbre que genera en cada ser humano. También esto sirve para poder cambiar la forma de ver y actuar en el mundo. También cambia la forma, como ya había dicho, de trabajar, de tocarse, de formar grupos, entre otros. Y bueno, como conclusión pusimos que la pandemia genera esta escenificación que habíamos dicho del ego, al generar nuevas formas de actuar y pensar, pero esta escenificación se ve a través de lo que explica el filósofo como neonarcisismo. También esa gran necesidad de mostrarse de la mejor manera físicamente a través de la cámara, y esto no solo sucedió, que no solo sucedió eso con el ego, sino más bien también hubo una herida producida por la necesidad de querer controlar la situación. La única forma de controlarlo era a través de lo grupal, que cada individuo produce estas resistencias. Y estas resistencias se ven como nuevas formas de ver la realidad. Por ejemplo, hay actualmente, bueno, ya no son resistencias algunas, pero hay más conciencia sobre lo ecológico. Mucha gente hace lo que es el compost, recicla, tiene su propia huerta y, bueno, gracias a la obligación de encerrarse para prevenir las olas de contagios. Antes era algo inimaginable ante el acontecimiento, ¿no? Y se generaban prejuicios al pensar en la individualización del capitalismo, donde solo importaba el yo y el mercado en sí. Y no sé. Un ejemplo de lo que estaba diciendo Rafa puede ser también la limpieza de playas que se genera día a día. Por ejemplo, un día determinado a tal hora se limpia tal playa. Y era en grupos. Bien. Bien. No sé si ¿alguna más tiene algo para decir? Muy bien. Maite se desconectó. Bueno. Ahí está, profe. Bueno, muy bien, la verdad, ustedes también incorporaban cuestiones nuevas en su exposición, sobre todo el tema de los controles de los grupos, el lugar de los grupos en la actualidad, el tema de, bueno, lo que plantea del neonarcisismo, o sea, de estas cuestiones que plantean los autores que por ahí parecen centrales, que recuperan también, después lo vamos a recuperar a lo largo de la cursada. Muy interesante porque aparte recuperan otras cuestiones, otras miradas que por ahí no lo recuperaron los otros equipos anteriormente. ¿Quieren agregar algo más? No. ¿Qué pasó? Muy bien. Maite se desconectó y no pudo volver a conectarse. Bueno, no hay problema. Seguramente en la próxima va a poder participar mejor. Bueno, muy bien, felicitaciones. No, gracias. No, es que quedan, quedan dos mini equipos. Uno era Carla Cárdenas y Mirta Sopasa, y el otro es Nahuel Kir, Aldana y Manzanares Celeste. No sé si están o quieren exponer, porque estamos casi llegando a las 6. Buenas tardes, profe. Hola. Sí, dígame quiénes son, porque... Sopasa Mirta y Carla Cárdenas. Ah, bien. ¿Quieren exponer ahora? Sí. Bueno,
Enciendan cámara. ¿Me veo? Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Una cuestión organizativa. ¿Este sería el último grupo hoy y el próximo ya la otra clase o continuamos hoy? ¿Está el otro grupo? ¿Está en Nahuelquí Aldana y Manzanares Celeste está? No sé si está faltando alguien más. Claro, son dos ponga. ellas, está Carla Cárdenas y Mirka Sopasa, y después era un equipo. Y el otro, Nahuelquí Aldana y Manzanares Celeste, no está, parece. Y si no está, pasa Ajá. para el otro jueves Claro. 8, porque ya nosotros... Sí, igualmente para que cada grupo tenga el tiempo, o sea, 10 minutos es bastante a veces, pero es poco cuando se ponen a explicar o a dar ejemplos que son muy interesantes y pertinentes y está bueno que tengan su momento también. Así que, bueno, sigamos con este grupo entonces. Y el otro grupo, bueno, Claro, está, quedan pero dos personas nada más, dos personas que pasarían para el 8 para que demos la posibilidad bien. que les pongan. ¿Está? Ok, Te dale, digo dale. porque bueno, el 8 va a coordinar Pacuña ahí. Por las dudas. Sí, sí, sí. ¿Listo? Bueno, la Estamos. escuchamos, chicas. Bueno, nosotras empezamos en el primer punto hablando sobre lo que decían los autores Claudio Robles y Ana Sato. Ellos comienzan como hablando sobre el tema del impacto de la pandemia del COVID-19 y es como que toda esta situación del aislamiento social, de la cuarentena, es como decían algunos compañeros que salieron como a la luz las desigualdades, como los derechos vulnerados, creo yo. Y a partir de todo esto se comenzaron a realizar aportes desde el trabajo social. Como decía, la situación y la posición de desigualdad de los sectores vulnerables, la revalorización del lugar del Estado, el papel de los medios de comunicación. Y bueno, estos autores decían que estos tiempos de crisis nos dan también oportunidades para construir nuevos comienzos más humanos, igualitarios. Y bueno, nos invitan a reflexionar en el vínculo con el otro. Es como que a partir de esta pandemia se impusieron nuevas formas de comunicación desde lo virtual. Comenzamos como nuestra vida cotidiana cambió y tuvimos que buscar nuevas formas de poder comunicarnos con otras personas, o sea, también entre nosotros. Este tema de lo virtual se impuso también en los ámbitos productivos, la universidad, la escuela. Y bueno, es como que nos llevó a repensar el lugar que le habíamos asignado a los grupos virtuales, como a darle más valor, porque es necesario en estos tiempos de pandemia encontrar nuevas formas de poder comunicarnos, de nuevas formas de grupalidades y de enseñanza, creo yo. No sé qué más hacer. Bueno, comenzamos a hacer por ejemplo, los grupos de WhatsApp, Sheets y Zoom. Tuvimos como que adaptarnos a esta nueva forma de comunicación. Y no sé qué más, Mirta. Bueno, nosotros, como decía mi compañera, que ahí salieron a la luz muchas desigualdades. Nosotros nos enfocamos más en lo que era el ámbito de la educación, porque al haber tantas desigualdades, muchos chicos es como que desertaron de la parte de la educación al no tener los medios de comunicación.
nos replanteamos nosotros, si bien en este contexto era muy importante todo lo que son los medios de comunicación, había muchas familias carentes de recursos que no tenían acceso a esos medios de comunicación, que no contaban con internet, ni teléfono, ni computadora, o sea, nos preguntamos y que hicimos varias preguntas, o sea, como nos replanteamos de qué pasó con esas personas, con esos niños o adolescentes que dejaron la escuela. Si en algún momento se tuvo en cuenta esa deserción. O sea, a la hora de evaluar igual qué pasó con esos chicos que no tenían acceso. Bien. Y si se buscó alguna estrategia, o sea, alguna estrategia para que ese niño siga en continuación con la escuela. Bien. Y vuelvo a lo que dijo mi compañera, nosotros hicimos mucho hincapié en lo que es Pichon Rivière, o sea, donde él dice que el sujeto, bueno, es definido como un sujeto social. Nosotros hablábamos que es necesario interactuar, o sea, entre individuos, clases, grupos y clases, ¿no? Y cuán importante es por ahí el contacto, o sea, el contacto visual, el contacto, o sea, ver los gestos, los movimientos, que muchas veces eso por ahí no se puede hacer, o sea, por medio de la virtualidad. Bien. La interacción o sea, para nosotros lo hemos analizado y lo hemos observado, es totalmente diferente. Incluso a nosotras mismas nos ha pasado que nos tuvimos que hacer videollamada para ver nuestras expresiones al trabajar en grupo. Bien. ¿Quieren aportar algo más? Bueno, también mencionamos los autores Ana Quiroga, los autores Fernando García y López Pelay, Siu, Badiou, Tucholsky, Francois y y también, o sea, hablamos de Ana Quiroga, o sea, de Ana Quiroga, donde ella habla sobre, nosotros leímos otro apartado donde ella habla la pérdida de autoestima en este contexto, la deficiencia, o sea, todas las vivencias, ¿no? Las vivencias adentro, que muchas veces no era tanto, si bien esto de la pandemia generó otras formas de vincularse, pero también hizo, o sea, al estar encerrados, ¿no? Hizo que el tema, o sea, al vincularse más o al pasar mucho más tiempo, crezca lo que es la parte de la violencia. Bien. Bien. bueno, después Ansiu habla sobre el concepto de grupo. Él dice que existe una resistencia epistemológica a lo grupal, como que viene del temor de pensar la propia situación en un nuevo marco de referencia, dice. La dificultad de todo ser humano para centrarse en relación consigo mismo. Bien. Es decir, que el grupo constituye como una alienación para la personalidad individual. Es percibido o vivido como peligroso para la autonomía. Bueno. O sea, la resistencia al sujeto a la vida grupal sería. Exacto. Bueno. ¿Quieren agregar algo más? Muy bien la exposición, o sea, le fueron agregando otros condicionantes que antes no estaban, o sea, esto me pareció interesante cuando marcan esto de cómo nos fue, las diferentes modalidades de grupalidad, ¿no? Que adquirimos en la virtualidad, fue muy interesante, esto que estás planteando ahora último,
sea, fueron agregando en condimentos que antes los anteriores equipos no lo agregaron. Así que muy pertinente su exposición. Quizás igual las nuevas formas de enseñanza, creo yo, También. Porque yo creo que igual los profesores también tuvieron que adaptarse a las realidades de nosotros los alumnos, que, o sea, cada uno vivimos distintas formas, distinta realidad. Exacto. Bueno, la verdad, los felicito. Todas las exposiciones fueron muy interesantes, cada una de ustedes fueron, en general, todos los estudiantes fueron recuperando diferentes miradas. La verdad, me sorprendieron y muy grato, porque ustedes pudieron apropiarse del texto, pudieron desmenuzarlo, pudieron investigar los autores. Así que, la verdad, todos los equipos, una gran felicitación, ¿no? Porque la verdad, para hacer una primera exposición donde nos encontramos cara a cara, nos permitió por ahí ver todo el análisis o conocer todo el análisis que efectuaron. Bueno, muchas gracias, chicas. Para el jueves 8, o sea, acuérdense que yo le puse en el WhatsApp que este jueves santo, el martes que viene es paro universitario, pues le vamos a dejar en el WhatsApp, le vamos a dejar el programa, que vamos a subir, el programa de la cátedra, un texto de Didier Siu, justamente de conjuntos humanos, un trabajo práctico muy breve, pero que para que lo vayan haciendo, no para que lo entreguemos, porque el jueves 8 el profesor Pacum va a trabajar justamente Didier Siu, el texto de conjuntos humanos que le vamos dejando para que lo vaya leyendo. Y el jueves, cuando inicie la clase, va a exponer Luceo Rocío, Gutiérrez Gabriela y Nahuelquil Aldana y Manzanares Celeste, que hoy no pudieron. Son 2 equipos de 2. Así que para que tengamos la posibilidad, si no hoy por ahí no pudieron, el jueves 8 de abril sí. Así que comenzamos con un texto nuevo que es acerca de los conjuntos humanos, que es a qué remitimos cuando hablamos del grupo. Bueno, fue una clase muy extensa, muy rica. Yo estoy grabando, bueno, después me cuesta un montón subir porque son 1 hora, creamos un canal de YouTube que después le vamos a subir ahí al grupo como es y cada clase tiene un link para poder acceder. Pero como bueno, son 1 hora casi de video, así que lo ven tranquilas cuando puedan acceder, tengan la posibilidad, porque están grabadas. Así que bueno, les deseo felices Pascuas, que realmente bueno, y nos vamos a volver a ver. Yo seguramente el 8 de abril no estoy. Perdón, Alejandra. Sí. Ale, hay una compañera, Rafaela, que quiere comentar algo. Bueno. No, quería saber si el trabajo sigue siendo grupal, trabajo práctico que se va a dar ahora. Sí, generalmente los equipos que conformaron era para poder trabajar en forma grupal, o sea, de acá en más, la idea es que se constituyan los equipos y para hacer los trabajos prácticos en forma grupal. Pero bueno, no es para entregar el 8, es para que lo vayan haciendo y lo vayamos ya. El jueves 8 va a trabajarlo el teórico el profesor, ¿sí? Después le vamos a subir un PowerPoint para que tengan las ideas centrales y después entregan el trabajo práctico. Por ese trabajo lo vamos a ir. Que habla justamente de diferentes conjuntos humanos, muchedumbre, masa, grupo primario, los conceptos centrales de la materia. Bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo más, ¿no? Muy linda clase, muy, muy amena y aparte muy, muy productiva también para todos, ¿no? Bueno, un abrazo, espero que pasen felices Pascuas y nos veremos el 8. ¿Les parece? Felices Pascuas. Gracias, igualmente. Gracias, igual. Que la pasen bien. Cuídense mucho. Nos vemos el 8. El 8 los vemos. Chao, profe. Chao.